pantalla. Pero igual yo sé que están ahí. Bien, esta es el libro, se ve ahí, ¿no? Sí. Sí, Pablo. Bien, ¿se ve lo que estoy mostrando? Sí. Sí. ¿Se ve Sí. el libro? Sí. Chicos, ¿se ve? Con la cara. Sí, así, sí, perfecto. así. Se ve que no escucha, Pablo, sí. Jorge, ¿vos ves lo que estoy mostrando de funciones? Sí, 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 ¿Sí? se ve. Bien, Sí. perfecto. Ahora sí. Bueno, chicos, a ver, esta es la parte 1, que es la que, digamos, que se dejó de lado, que es funciones matemáticas. Es lo que yo digo que no quiero hacerles lío en la cabeza con funciones matemáticas. Acá empieza la unidad 2, que es la que hablamos el otro día. Yo les dije que estaba en el libro y que los cuadritos de las magnitudes estaban ahí como para que les sea más fácil verlos. Yo no sé si lo estuvieron viendo. Hoy vamos a hablar temas. ¿Se acuerdan que yo les dije que había una película que se llamaba Las leyes de la termodinámica? ¿Sí? ¿La Sí. vieron la película? ¿Alguien la vio la película? ¿Nadie No, la vio? profe. No la vi yo. La idea es que vean esas cosas. A ver, es una película, chicos, no es una biografía o un documental que va a ser aburrido. Está buena la película, traten de verla porque les va a ayudar a ustedes, no a mí. Esa ¿Y qué sobre película, está? digamos, en la primera parte ya nomás les va a introducir a las leyes de Newton. Después de que hablemos hoy de leyes de Newton, ustedes van a ver la película y van a entender mucho más las cosas. Hubiese estado mejor que la vean antes, pero se van a dar cuenta que es muy fácil, tiene una manera muy didáctica por ahí de explicar la física básica. Bien, con respecto a ver, antes de empezar, ¿se acuerdan que yo hablé algunas cositas de decirles con respecto a los mails que mandan, ¿no? Bien, yo mandé el mail con los horarios de las clases y después recibí no sé cuántos mails diciéndome, profe, yo no puedo entrar a esta clase, me puedo entrar en otra, profe. Así, un montón de mails. Acuérdense que les dije que no hay asistencia, que Clara si toma asistencia es por algo conceptual, que nos ayuda a ustedes después, pero que no es obligatoria la clase. O sea, a esta altura de la vida, obligatorio tiene que ser para ustedes mismos, no para que sea obligatorio conmigo. Bien, después habían mails sobre, profe, ¿puedo leer unidades adelantadas? Por supuesto, ¿cómo no van a poder leer? Ahora está todo desbloqueado en la unidad 1, así que pueden ir leyendo los otros archivos que están subidos. ¿Sí? Bueno, así que ya saben, chicos, con respecto a las dudas que tengan, por ahí mandan preguntas por mail que ya están respondidas de antemano, ¿m? Con el sentido común. Bien, yo les voy a empezar a compartir, como les dije recién, esta parte que es la del libro. Acá, delante de cada unidad, van a tener esto que yo les estoy marcando un poquito en negrita, que son los temas que se van a desarrollar en cada unidad. Obviamente, después en el parcial y en el final se toman cosas que se hablan en clase. Pero esas cosas que se hablan en clase, como van a ver hoy que yo les voy a ir marcando, esto es pregunta examen, esto es pregunta examen, son situaciones de la física que surgen de un razonamiento de lo que vamos a ver en la teoría. Entonces, por ahí yo pido ejemplos que se hablaron en clase y los que no están en clase no lo van a haber escuchado. Pero si estudian y yo les pregunto ese razonamiento, lo podrían deducir. ¿Se entiende? Pero bueno, estando en clase es más fácil. Bien, chicos, a ver, como para repasar rápidamente lo que se habló en la clase anterior, magnitudes y unidades. Una magnitud es todo aquello susceptible a ser medido y cuyo resultado es un número acompañado de una unidad. Por ejemplo, en la longitud se puede medir una longitud y expresar como resultado 50 metros o 50 centímetros, etc. A ver, las magnitudes pueden ser vectoriales o escalares. Hay magnitudes que con un solo número ya se sabe de qué se habla y hay otras que tienen una dirección y un sentido. Esas serían las vectoriales. En esta segunda parte, va donde sigue la unidad 2, habla de cómo traspasar una unidad a otra unidad dentro de esa magnitud. Si yo estoy hablando de centímetros y quiero pasarlo a milímetros, le tengo que agregar un cero. Es simple, ¿sí? O si quiero pasar de centímetro a decímetro, tengo que correr, o sea, sacarle un número o correr la coma hacia la izquierda. Eso lo saben de matemática. En el caso de área o volumen, cuando hablamos de elevación al cuadrado o elevación al cubo,
Si yo quiero pasar, por ejemplo, de centímetros cuadrados a milímetros cuadrados, lo que tengo que hacer es sumarle 2 ceros, porque es el cuadrado. Y si quiero pasarlo al cubo, de centímetro a milímetro, tengo que pasar 3 ceros, agregarle 3 ceros. Por ejemplo, si yo tengo 1 centímetro cúbico y lo quiero pasar a milímetros, son 1000 centímetros cúbicos. ¿Se Pablo, entiende? hay varios, 1000 perdón, Pablo, hay milímetros varios cúbicos. chicos que no 1000 escuchan milímetros nada. cúbicos es igual a 1 centímetro cúbico. ¿Cómo se van pasando cuando tiene elevación? ¿Sí? Bueno, a ver, este cuadrito es el primero, no vamos a mostrar el segundo, simplemente vamos a mostrar el primero que dice magnitudes y unidades fundamentales. Esto, chicos, es rápido lo que vimos en la clase anterior. Teníamos la longitud, que se expresaba en metros, la masa, que era la cantidad de materia que tenía un cuerpo en kilogramos, el tiempo en segundos, la temperatura en grados Kelvin, y después teníamos las otras tres, que eran la intensidad de corriente en amper, la cantidad de sustancia en mol y la intensidad luminosa en candela. ¿Ven cómo está acá? Acá está, digamos, fácil explicado cuál es la magnitud y cuál es su unidad. De estas se forman las magnitudes derivadas, que están las que tienen unidad propia y las que no tienen unidad propia. Acá está la fuerza, que eso hablamos bastante en la clase anterior, cuál es la diferencia entre fuerza o peso y cuál es la diferencia entre masa. Porque se acuerdan que yo les había dado el ejemplo en clase, que ustedes iban a una farmacia y se pesaban en una balanza y les daba kilos. Y el kilo es la unidad de masa, no de peso, porque la unidad de peso o de fuerza es el newton, que sería la masa afectada por la gravedad. Bien, acá tenemos que fuerza es la unidad de newton, y si se fijan al lado, la equivalencia del newton es kilogramo, o sea, masa, por metro de longitud sobre segundo al cuadrado. Eso es, digamos, esta partecita sola sería la aceleración, metro sobre segundo al cuadrado, que está en el otro cuadrito, acá lo podemos ver, ¿sí? Porque no tiene una unidad propia. El metro sobre segundo al cuadrado no es que sea una unidad propia, sino que es la unión de la distancia y el tiempo. Bien. A ver, teníamos energía, potencia, esas son unidades que no vamos a ver. Presión, después vamos a ver presión cuando hablemos de hidrostática, cuando hablemos de pascales. Acá la unidad es el pascal, que es newton sobre metro al cuadrado. En bueno, ese es el cuadrito de derivadas con unidad propia. Después de dar 3 clases ayer, casi perdí la voz, mira. Terrible lo que esfuerzo la voz cuando hago Zoom. En este cuadrito, que es una de cuadritos de magnitudes derivadas sin unidad propia, hay algo que está mal. Si se fijan acá, la primera magnitud que dice es longitud, y la longitud es una magnitud fundamental. Así que si alguien imprimió el libro, esa parte hay que tacharla. ¿Ok? Bien. Entonces, acá tenemos lo que era velocidad y aceleración, que habíamos hablado de la diferencia, que la velocidad es la distancia que se recorre y en cuánto tiempo. Por ejemplo, yo hago 50 kilómetros por hora, quiere decir que me moví 50 kilómetros durante 1 hora, ¿sí? Eso fue lo que tardé en llegar hasta el otro punto. Y la aceleración es la variación de la velocidad. Por eso acá dice sobre segundo al cuadrado, que la aceleración puede ser en aumento o disminuyendo, puede ser una desaceleración, ¿sí? Bien, acá hablábamos lo del área y el volumen, que no tienen unidad propia porque es metro cuadrado y metro cúbico, sería metro por metro y de volumen metro por metro por metro, ¿sí? Después, acá está la densidad, que el otro día hablamos que la densidad es la cantidad de materia que hay en un cierto volumen. Sería kilogramos la unidad de masa y metro cúbico la unidad de volumen. Y faltaría el peso específico, que sería newton por metro cúbico. ¿Se entiende? Bien. Hasta ahí vamos con lo de las unidades fundamentales, magnitudes fundamentales, perdón, con sus unidades respectivas y las derivadas. Clary, ¿vos tenés la manito? Sí, no, porque te decía que hay varios No te chicos que no escucho, vos sabés que. escuchan. A ver, pará. Ahora sí, porque tenía el volumen bajo yo. Dale. No, que hay varios chicos que dicen que no escuchan, así que no sé cómo.
Pero a Ahí mí está bien. se me escuchaba, me recién A me vos se te caí. escucha bien, sí. Pero Bien. hay chicos que no te escuchan. Digo, ya veo que. Sí, se te escucha, Pablo, ahora. Bien. Ahora ¿Eh? sí. Pero antes no. No, no, se te escuchaba, pero más bajito. Va, yo Sí. por lo menos escuchaba más bajo. Vos, entre el clima y las 3 clases de ayer, porque no sé por qué esfuerzo tanto la voz cuando hablo. También porque hablo bastante rápido. Pero Pero tengo. habían compañeros que no te escuchaban. Sí, hay chicos que no escuchan. Pero vos, por ejemplo, Clary, me escuchaste todo el tiempo desde que empecé a hablar, ¿no? Bien, Sí. no, quería saber porque yo tenía el volumen bajo del auricular y no los escuchaba a ustedes. Mi micrófono sí estaba activado. Bueno, chicos, esa es la parte de magnitudes. Si ustedes siguen, van a ver cómo se suman los vectores. O sea, si yo tengo una fuerza 1 y vengo y le sumo una fuerza 2, la resultante va a ser en una misma dirección, ¿sí? Como son los vectores, ¿sí? Hacia el mismo lado. Es como que las fuerzas se suman. Después, si yo tengo a este chico que se sienta adelante, me va a estar haciendo una resistencia, que es una fuerza opuesta, y lo que se hace es poner una a continuación de la otra y sacar la resultante. Bien, después tenemos estas que son fuerzas en paralelogramo, o sea, lo que se hace es tirar las paralelas y se saca la resultante, que es la línea media. Bueno, eso es cálculo de vectores. ¿Mm? Bien, chicos, de esta primera parte, ¿hay alguna duda de magnitudes? ¿No? Lo que se pregunta normalmente en el parcial es las magnitudes fundamentales, ¿sí? ¿Cuáles son y cuáles son sus unidades? ¿Ok? Bien. Bueno, vamos a empezar a compartir una partecita nomás. A ver, déjenme ver. Sí, esta parte. Bueno, a ver, la clasificación de fuerzas. Profe, una consulta. Sí. ¿Cómo se llamaba la película? Pues justo estaban preguntando los compañeros también, porque Las algunos... leyes de la termodinámica. Ahí Si se los ustedes escribí en el chat. Si Ah, ustedes ok, ven en ok. el. ¿Cómo? Si ustedes ven en el libro, hay una parte donde dice las leyes de la termodinámica, película, ver, y está el link. Pero igual la película creo que está en Netflix. ¿Sí? Bueno, chicos, vamos a empezar a hablar de cómo se clasifican las fuerzas. ¿Sí? Dijimos que una fuerza es la masa afectada por la gravedad. Tenemos fuerzas a distancia y fuerzas de contacto. Las fuerzas a distancia no necesariamente deben estar tocándose. Pueden ser eléctricas, gravitatorias o magnéticas. A ver, alguna vez, por ejemplo, en el caso de eh, gravitatoria, es la fuerza que que hace el núcleo de la Tierra con nosotros y con todos los objetos de la Tierra hacia el núcleo, hacia el centro. Esa fuerza es una fuerza a distancia. Nosotros no sentimos nada que nos esté empujando hacia abajo, sino que es la atracción del núcleo. Después tenemos fuerzas electromagnéticas o magnéticas. Puede ser con un electroimán o con un imán simplemente. Si ustedes ponen una tuerca o algo de metal sobre la mesa y le acercan un imán, lo van a poder atraer. Entonces le van a estar haciendo una fuerza a distancia para mover ese objeto. O también pueden dar vuelta el imán y pueden empujar el objeto si los polos se invierten. ¿Ok? Después están las fuerzas, por ejemplo, dentro de la eléctrica está la electrostática, que antes, porque ahora ya no, antes cuando estaban los televisores viejos, si uno se acercaba, sentía que el pelo se iba hacia la pantalla. Bueno, eso era estática, ¿sí? Bien, esas son las fuerzas a distancia, chicos. Las fuerzas de contacto. Las fuerzas de contacto, obviamente, como lo dice la palabra, están en contacto con el cuerpo al que se mueve o al que se le aplica la fuerza. Y se dividen en dos. Las fuerzas de empuje, que son las que generan un cambio de lugar y un movimiento. Esto es pregunta de examen. Este cuadrito normalmente es pregunta de examen. Y después tenemos las de rozamiento, que no generan ni un cambio en ni un lugar. O sea, no generan movimiento ni cambio de lugar. A ver si se entiende. Yo voy a sacar el cuadrito este y les voy a mostrar. Si yo tengo este celular, ¿sí? Y le imprimo una fuerza de acá atrás hacia este costado, lo voy a estar moviendo. Entonces, una fuerza de empuje, porque yo le aplico la fuerza y le genero un cambio de lugar y movimiento. Ahora, si yo a este celular le paso la mano por acá arriba, el dedo, lo estoy rozando, pero no le estoy generando cambio de movimiento ni lugar. ¿Se entiende?
Esa es la diferencia entre la de empuje y la de rozamiento. Como digo en todas las clases, no sé si alguien habrá hablado con alguien de otra clase, si me quedo sin voz clara, seguís vos. Pues Dale. Para que me están bombardeando preguntas. Sí. Bueno, a ver, chicos. Si viene el viento de allá lejos a un árbol, ¿qué fuerza le hace? ¿Qué tipo de fuerza? ¿De contacto, de distancia, de rozamiento, de empuje? Por ejemplo, ¿qué fuerza le hace el viento que viene de lejos a las hojas de un árbol? Activen micrófonos y a ver, y si me dice alguno, no tengan De ni idea. empuje, de empuje. De empuje, Bien, de profe. empuje. Porque el viento Empuje. viene. Ayer algunos pensaban que era una fuerza de distancia, pero el viento viene de lejos, pero llega un momento que se acerca y que toca el árbol. Entonces, si lo toca, ya es de contacto. Y después, en el caso de las hojas que las mueve, sería de empuje. Ahora, ¿cómo es el viento en la base del árbol, en el tronco que está en la tierra? Ahí sería de rozamiento. De rozamiento, De rozamiento. Claro, porque en la base del tronco pasa el viento, pero no pero no genera mueve. movimiento. En cambio, en las hojas sí. Esas son preguntas que normalmente se hacen en el oral, chicos. Por ejemplo, ¿el viento qué fuerza hace en un velero? Normalmente era esa la pregunta. Entonces, en un velero es de empuje. Siempre hay muchos que no asisten a clases y piensan que es una fuerza a distancia el viento. Pero el viento va a venir y va a tocar la vela, la va a empujar y el velero se va a mover. Ahora, si yo tiro el ancla de ese velero y viene el viento y pasa, toca la vela, pero el velero no se mueve porque está anclado, se transformaría en una fuerza de rozamiento. ¿Se entiende? No, perdón, consulta, porque si está haciendo fuerza de empuje el viento, al hinchar las velas, sigue haciendo la fuerza de empuje. Lo que pasa es que hay una resistencia que es el ancla. Por eso mismo, pero no genera ningún movimiento el viento. Por culpa del ancla, no se genera ningún movimiento. Es como el árbol. ¿Por qué no se genera ningún movimiento en la base? Porque el tronco está enterrado y esa parte está firme. Pero en la parte móvil, la parte débil, la parte que no pone resistencia, ahí el viento sí puede mover. O sea que la resultante que hace la fuerza del viento tiene una mayor fuerza que la resistencia de las hojas. En el caso del ancla, lo estaría frenando. Obviamente, cuando nosotros atamos, bueno, eso es náutica, nada que ver, ¿no? Pero se tiran dos anclas o se tira una sola, obviamente se va a mover. Pero la idea que quiero que entiendan es que si el viento pasa o si uno hace una fuerza sobre un objeto y sigue haciendo la fuerza y no logra moverlo, se transforma en una fuerza de rozamiento. ¿Se entiende? Okay, Ok. Sí, además, profe, como usted dice, es más que nada para un ejemplo de la diferencia entre el rozamiento y Claro. de empuje. O sea, A ver, si tiene un ancla, capaz que el viento, si la vela es grande, lo sigue empujando y arrastra el ancla. Hay muchas opciones. La idea a grandes rasgos era de que si yo freno algo y la fuerza pasa, que es la del viento, se va a transformar en rozamiento en vez de empuje. Bien, a ver, esas son fuerzas, ¿cómo se clasifican las fuerzas? Ahí después vimos cómo se sacaban los vectores, que eso es algo, digamos, matemático. Hay muchas cosas de esas que tienen sentido común. Si nosotros estamos haciendo una fuerza de este lado para allá y otra viene de acá, se van a querer anular. Hay que ver cuál es la escala de cada fuerza y hay que ver cuál es la resultante. Después ayer teníamos algo que hablábamos de, porque en la próxima clase, chicos, que pueden anotar si quieren, se va a hablar de máquinas simples y de planos y ejes corporales. Y necesito que para esa clase tengan un dado a mano, ¿ok? No se olviden del dado, porque si ustedes tienen el dado van a entender muy fácil la parte de planos y ejes, ¿ok? Es para ustedes, para que se les haga más fácil. Bien, después teníamos otra fuerza que hablábamos ayer, que era la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta. ¿Alguien sabe lo que es eso? Obviamente, la fuerza centrífuga te lo dice cuando vos escuchás que el lavarropa centrifuga. A ver, es una rotación que tiende a tirar hacia afuera. Y la centrípeta es cuando un cuerpo rota y tiende a tirar algo hacia adentro. ¿Ustedes conocen alguna, ustedes tienen alguna
fuerzas centrípetas que conozcan? Porque cuando ustedes, por ejemplo, se suben a una calecita y la calecita empieza a girar, empieza a generar fuerzas centrífugas que tienden a ustedes a tirarlos hacia afuera. ¿Conocen alguna fuerza centrípeta que algo esté girando y lo tire hacia adentro? ¿La mola? Cuando prendés la mola, ¿o ¿En no? qué caso sería? Porque el disco de la Cuando, moladora. porque viste que mete como para adentro, o sea, el corte lo hace como para adentro y No, cuando agarra, cuando se traba el disco, tiende a frenarte, ¿sí? Y a llevarte como la moladora hacia donde, digamos, hacia donde se frenó. Pero no es una fuerza centrípeta, ¿sí? Esa. O cuando se frena podría ser porque tiende a llevar hacia adentro, cuando se frena. Pero es como que va a la inversa, está frenando el giro, eso podría ser. Otra fuerza centrípeta es la de los embudos en el agua, por ejemplo, ¿no? Si ustedes tiran algo en un embudo que se está generando en un remolino, ustedes van a ver que es un efecto rotativo, pero que el cuerpo que está en el remolino se va yendo hacia adentro. Y eso es porque que se genera un embudo, una caída. ¿Mm? Ayer otro chico decía, por ejemplo, en los tornados, ¿sí? Los tornados, cuando está girando el viento, hay una diferencia de temperaturas por la cual se genera eso, ¿no? Y, a ver, cuando algo entra en el remolino, si está muy afuera, sale despedido. Pero el remolino tiene una turbina de aire caliente en el medio, que es lo que eleva las cosas y lo lleva hasta arriba, hasta la chimenea sería el remolino, y ahí lo expulsa. Pero tiene una parte ascendente de calor en la parte interna del remolino, entonces todo lo que va chupando lo va metiendo hacia adentro y lo expulsa por arriba. Esa sería otra fuerza centrípeta, por eso es muy raro ver fuerzas centrípetas, chicos. Bien, ¿alguna duda sobre la clasificación de fuerzas? No, ahí no. ¿No? ¿Fuerzas a distancia o fuerzas de contacto? Después, profe, perdón, sí. la centrípeta, esa fuerza, por ejemplo, el de la procesadora, o sea, la MIC, Claro, pero eso es como que genera un embudo, claro, porque vos viste que cuando vos prendés la licuadora o algo, se va generando un embudo de aire que va tirando hacia adentro. Sería algo similar a la del remolino en el agua. ¿Sí? claro. Bueno, dentro de la fuerza de contacto, chicos, recuerden que están las de empuje, que generan movimiento y cambio de lugar, y las de rozamiento, que no generan movimiento ni cambio de lugar. ¿Sí? Bien, eso es con respecto a clasificación de fuerzas. El otro día empezamos a ver un poquito de máquinas simples, pero es un tema medio largo, así que por eso no lo... Esperen que estoy tratando de compartir la parte de Newton. No sé por qué tengo la pantalla tan grande. Bueno, chicos, espérenme un segundito que ya voy a poder. No sé si lo ven lo que estoy compartiendo. A ver, esperen un segundo. No, Todavía no. ya va. Ahora va. Bueno, ahora creo que voy a poder. Vamos a ver. No sé por qué me hice reanudar, compartir pantalla. Bueno, recuerden una cosita. Cuando se corta el Zoom, vamos a hacer un pequeño recreo, ¿sí? De 10 minutos, 5 minutos, y vamos a reanudar con la misma dirección. Bien, chicos, ahora sí, ¿no? Una consulta, una consulta. Sí, Este PowerPoint que vos estás mostrando así, en modo informativo y demás, ¿lo podés compartir después? está subido, chicos. Está Está todo en subido, la no me digas. plataforma. Está Está todo en la todo subido. plataforma. Ah, A ver, Ah, eso de la clasificación de fuerzas está es la primera, digamos, la primera diapositiva de máquinas simples. bueno, listo, listo, listo. Las máquinas simples son dispositivos que optimizan la fuerza, nos permiten ahorrar fuerza. Por eso está en esa parte. Pero como no, a veces no está bueno hablar tanto de física, que es complicado para los que nunca tuvieron física en la secundaria o no le prestaron atención. Hay cosas que hay que razonarlas y hay que entenderlas. Entonces, cuando a veces uno explica demasiadas cosas,
es como que al final no termina explicando nada, no dejando nada en claro. ¿Sí? Bien. No sé por qué estoy mostrando tercera ley de Newton, me fui para... Bien. Vamos a hablar de esta parte, la primera parte, sí, tenía lo había dejado en la última parte de la clase de ayer. Bien, chicos, a ver, leyes de Newton. ¿Qué es la inercia? Vamos a empezar hablando de la inercia. Si yo les pregunto, obviamente lo tienen ahí para leerlo, pero ustedes saben qué es la inercia, ¿no? ¿Ya sabían o no? Sí, sí. Quizás no Bueno, con la la inercia, pero sí. Algo más o menos. bueno, a ver, la inercia es la propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en su estado de reposo relativo, o movimiento relativo, o dicho de forma general, es la resistencia que opone la materia a modificar su estado de movimiento, incluyendo los cambios de la velocidad o en la dirección del movimiento. Como consecuencia, un cuerpo conserva su estado de reposo relativo o movimiento rectilíneo uniforme, que es MRU, relativo, si no hay una fuerza que actuando sobre él logre cambiar su estado de movimiento. A ver, la inercia significa que la materia se opone al cambio de estado. O sea, si hay un cuerpo que está quieto, tiene inercia. Si hay un cuerpo que se está moviendo en MRU, o sea, con un movimiento rectilíneo uniforme, también tiene inercia. ¿Sí? La inercia se rompe cuando yo al cuerpo que está quieto le imprimo una fuerza y lo muevo. Entonces cambia su estado. O si está en MRU y yo, por ejemplo, si se viene moviendo hacia el cuerpo, yo lo empujo de atrás y lo voy a acelerar. Entonces le voy a generar un movimiento variable. Si yo le hago una fuerza de adelante, lo voy a frenar, lo voy a desacelerar. Entonces también es variable. Y si viene así y yo le imprimo una fuerza de costado, le voy a cambiar la dirección. Entonces ahí también lo hago variable. Entonces la inercia es la característica de un cuerpo a oponerse al cambio de estado. ¿Se entiende? Bien. Así se llama la primera ley de Newton. Ahora lo vamos a ver. Ahí cuando hablaba tanto de relativo, ay, yo no puedo más que. Ahí cuando hablaba de relativo, esta es la parte que quiero que entiendan. Fíjense, en la naturaleza no existe reposo. Toda la materia está en movimiento. Por eso cuando se habla de reposo o movimiento rectilíneo uniforme, se debe añadir la palabra relativo, que está relativo a un sistema de referencia. El cuerpo está en reposo o en MRU solo con respecto a ese sistema de referencia. Cuando un cuerpo está en reposo relativo sobre la superficie de la Tierra, en realidad está participando de los distintos movimientos que realiza el planeta y está sometido a diferentes fuerzas gravitatorias de la Tierra. Bueno, ahí sigue hablando. A ver, no solamente de la Tierra. Por ejemplo, si ustedes están quietos en la silla ahora, ustedes están en reposo con respecto a la silla. ¿Se entiende? Sí. Pero si vos estás quieto en la silla, con reposo con respecto a la silla, y yo me estoy moviendo, vos conmigo vamos a estar moviéndonos, por más que vos estés quieto. Porque si yo me estoy alejando de vos, es como que vos también te estás alejando de mí. Y si ustedes están quietos sentados en la silla, en este momento siguen estando en movimiento con respecto al sistema del Sol, al sistema de los planetas o al sistema de otros sistemas, con respecto a otros sistemas. Yo, por ejemplo, en mi casa sería otro sistema. Y ustedes en su casa serían otro sistema. Por más que ustedes estén quietos ahí, si yo me estoy moviendo acá en mi casa, ustedes con respecto a mi sistema están en movimiento. ¿Se entiende? Esto Por eso, sería que por eso es estamos en relativo. movimiento constantemente. Constantemente. Ayer un chico me preguntaba, ¿y cuando me muero sigo el movimiento? Sí, porque Sí. tu cadáver va a estar adentro de un ataúd y vos vas a estar quieto con respecto al cajón. Es bastante negra la charla por una mañana, ¿no? Pero vos vas a estar, bueno, es el ejemplo que dio él. Dice, y cuando me muero, ¿un cadáver tiene movimiento? Tiene movimiento el cadáver con respecto al sol, con respecto a otra persona que se esté moviendo en otro lugar, pero está quieto, o sea, está en reposo con respecto al ataúd y todas esas cosas que están alrededor cuando uno se muere. ¿Se Claro, entiende espacio que es físico. relativo? Entonces hay que entender que es relativo el reposo y el movimiento. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí. Que hay cosas que pueden estar quietas, pero se van a seguir moviendo. O sea, están en constante movimiento.
¿Sí? Bien. Espero que se haya entendido lo del reposo y el Relativo. movimiento relativo. Bien. Se llama impulso a una magnitud vectorial definida como la variación del momento lineal que experimenta un objeto físico en un sistema cerrado. El impulso es el primer acto de un movimiento, ¿sí? Cuando un cuerpo rompe la inercia y se empieza a mover, ese es el impulso, ¿sí? Después hay otra diapositiva acá que habla de la cantidad de movimiento. Una cosa es que yo me mueva y diga me estoy moviendo de acá hasta allá. Esa es la variación del lugar y eso se lo denomina movimiento. Ahora, ¿cuánto se movió de acá hasta allá? Es cantidad de movimiento. Si yo tengo que decir me moví 10 metros, digo me moví de acá hasta allá 10 metros. Pero si yo tengo que decir cuánto de mí se movió hasta allá, ya tengo que hablar de la cantidad de masa por la velocidad. ¿Sí? Entonces, voy a hablar de cuánto fue lo que se movió en un cierto tiempo. ¿Sí? Cuánta masa en total se movió. Eso es cantidad de movimiento. ¿Sí? Bien, y ahora vamos a empezar a hablar de las leyes de Newton. Nos quedan 2 minutos. Bueno, ya les voy a decir. Primero hablemos de esto, un segundito. Las leyes de Newton, también conocidas como leyes de movimiento, son 3 principios a partir de los cuales se explican una gran parte de los problemas planteados en la mecánica clásica, en particular aquellos relativos al movimiento de los cuerpos, que revolucionaron los conceptos básicos de la física y el movimiento de cuerpos en el universo. Si ustedes verían la película, o hubieran visto, después de esto, o sea, mañana jueves, ¿no? Mañana jueves dicen, hoy ya está medio llovinando. Mañana jueves dicen que llueve, viernes también, sábado, domingo y Una lunes. película re pochoclera para ver. Claro, o sea, un fin de semana para películas, y esta puede ser una, chicos. Entonces, las leyes de Newton hablan del movimiento. Acá está la primera, después está la segunda y la tercera, obviamente, pero el Zoom se está por cortar. Así que vamos a hacer una cosa, porque si empiezo a hablar me va a cortar cuando esté hablando. Son las 9:56, ¿sí? 9:56. A las 10:05 en punto nos volvemos a conectar. ¿Ok? 10:05, chicos, se vuelven a conectar con la misma dirección, ¿ok? Ok, Listo, profe. Ok, Profe. Hacemos una pausita y después hablamos de estas 3 leyes de Newton. ok. ok. Bien. 10:05, ¿eh? Ventanita, no sé qué, y la cerré. Pero sí, si quieren pueden grabarla. En esta parte ahora. Era yo, profe, perdón, disculpa. Sí, no, no hay problema. Yo vi después que saltó un mensaje que decía no me autorizó, jajaja. Sí, no hay drama. Siempre el mismo Panzone. ¿Eh? Sí, marcalo, Clara. Siempre el mismo, no, Agustín Panzone, siempre el mismo, hace lo mismo. ¿Sí? Bueno, chicos, vamos a hablar de las leyes de Newton, esta última parte, digamos, de la clase, que es, a ver, entender por qué empiezan los movimientos en los cuerpos, ¿sí? Esto fue lo que descubrió Newton. Se sigue sumando gente. Agua tibia. Mate. Falta que le ponga una cucharada de azúcar, de miel y, De no sé, miel. y jengibre, no sé, algo más de eso. Jengibre, mata con jengibre. Sí, 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 algo de eso está bueno, pero yo soy más, no tomo mate, o sea, imagínate, no tomo mate, Qué mal. pero soy argentino, soy argentino. A ver, bueno, vamos a, ahí se sigue entrando gente, pero bueno, ya estamos. Vamos a empezar a hablar de las leyes de Newton. Les voy a compartir. Yo creo que ahí se va a estar viendo. A ver, me parece que sí, ¿no? Sí. Bueno, Ah, chicos. A ver, primera ley de Newton. Estas son preguntas de examen. Acuérdense de ir marcando o tildando en sus apuntes o en el libro. Si ustedes lo bajan, lo descargan, pueden marcar con negrita, o sea, editar y ir marcando cosas, ¿sí? Esta no está en la unidad 2, ¿sí? Del libro, tampoco no sé si está en la unidad 3, pero está por ahí. Lo que pasa es que yo voy hablando de los archivos que subimos y tratando de darle un orden al libro porque por ahí no estaba mucho en orden. Ese libro lo hizo el ingeniero que estaba conmigo antes. Bueno, a ver, chicos,
los nombres de las leyes se los tienen que saber. No es, en la primera ley de Newton dice tanto, ¿cómo es el nombre también? ¿Ok? Bien. Los nombres y el enunciado, normalmente nosotros pedimos un ejemplo de la vida cotidiana, que es lo más fácil que hay. A ver, primera ley de Newton se llama ley de la inercia. Hoy hablábamos de la inercia. Justamente la inercia es lo que tienen los cuerpos de oponerse, la característica de oponerse al cambio de estado. O sea, empezar a moverse si están quietos o si están en un MRU, transformarse en un MRV. Eso sería romperle la inercia. Entonces, dice la primera ley, todo cuerpo persevera en su estado de reposo o MRU, a no ser de que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Es muy fácil esto, ¿no? A ver, algo está quieto, por ejemplo, este celular está quieto arriba de la mesa, yo lo empujo, lo voy a mover, le rompí la inercia, le quité el reposo. Si viene una bicicleta andando por la calle en MRU, o sea, velocidad constante sería, ¿no? Y en línea recta, y yo la empujo de atrás, le rompo la inercia porque la aceleré. Si le hago una fuerza adelante, freno la bicicleta, le rompí la inercia. Y si la empujo de costado, la desvío y también le rompí la inercia. ¿Se entiende esa ley? La Sí. primera ley. Sería todo lo que cambia el El movimiento que está estado. generando o el estado, sí. El No. Sea en estado. movimiento, sea en movimiento, sea en estado, por ejemplo, en reposo también. Yo Exacto. estoy ahora aquí. ¿Está en reposo o en MRU? El MRV ya es variable y el MRV no tiene inercia, obviamente, porque está cambiando su estado constantemente. Cuando deja de cambiar el MRV, cuando deja de ser variable, se transforma en MRU y adquiere inercia de nuevo. ¿Se entiende? Sí. Bien, esa ley es la más fácil, digamos, la primera es muy fácil. Después tenemos, a ver, igual dice algo más ahí. A ver, que me responda. Bueno, primera ley de Newton o ley de la inercia. Acá tenemos un cuerpo que está en reposo y si yo le aplico una fuerza, le voy a generar movimiento. Acá faltaría otro dibujito que diga un cuerpo en MRU y que acá pase a la derecha a MRV. ¿Ok? Ese sería el gráfico de la primera ley. A ver, la ley de Newton. Esta ley postula, por tanto, que un cuerpo no puede cambiar por sí solo su estado inicial, ya sea en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, a menos que se aplique una fuerza o una serie de fuerzas cuya resultante no sea nula. Newton toma en consideración así que los cuerpos en movimiento están sometidos constantemente a fuerzas de roce o fricción también, ¿no? Que los frena de forma progresiva. Algo novedoso respecto de concepciones anteriores que entendían que el movimiento o la detención de un cuerpo se debía exclusivamente a si se ejercía sobre ellos una fuerza, pero nunca entendiendo tal como la fricción. O sea, a ver, ustedes van empujando una bicicleta y ustedes dicen, si yo le dejo de hacer fuerza, la voy a frenar. Esa es la única forma que se frene. Ahora, si yo voy empujando una bicicleta, hay una fuerza, hay varias fuerzas, que tienden a frenarla a la bicicleta. Una es el choque con el aire, o sea, la parte aerodinámica de un cuerpo cuando se mueve, ¿sí? La otra es la fricción, que la fricción sería la fuerza de la gravedad que actúa sobre ese cuerpo y lo impulsa hacia el centro de la Tierra. Entonces se está haciendo una fuerza de rozamiento constante con el suelo por donde se está moviendo, ¿sí? Si ustedes empujan tiran una bolita, por ejemplo, va a ir girando por la fuerza que yo le imprimí. ¿Y por qué va a frenarse? No solo va a frenarse porque yo le hice una fuerza y la solté, sino también se va a empezar a frenar por el roce con el suelo. Y eso es lo que se llama fricción, ¿ok? Eso es algo que antes se pensaba que un cuerpo se detenía o dejaba de moverse solamente cuando le dejaba de hacer fuerza. Pero hay otra fuerza que es la de fricción que también tiende a frenar el movimiento de los cuerpos. Y por el peso también del elemento, sería en este caso Claro, también. el peso sería la gravedad. Claro, Porque acordate que cuando hablamos de materia, dijimos que yo tengo una materia acá que la tengo en el espacio exterior. Ahora, acá
tengo un peso que es la materia afectada por la gravedad, que me impulsa hacia abajo, y ese peso hace que yo roce y friccione con la superficie. Y esa es una fuerza que a cualquier movimiento tiende a frenarlo. ¿Ok? A eso se refiere. Bien, segunda ley de Newton. Esta segunda ley es como que tiene dos partes. ¿Sí? Se llama de la interacción y de la fuerza. Interacción por las masas, cuando la masa interactúa. Y la fuerza, porque en base a la fuerza que yo haga, va a repercutir cuánto movimiento se produzca. A ver, vamos a leer la definición que está acá, que dice, el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz externa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. O sea, si yo le hago una fuerza a un cuerpo en una cierta dirección, lo voy a mover hacia esa dirección. ¿Sí? Y la cantidad de movimiento que yo le genere va a ser proporcional a la cantidad de fuerza que yo le haga. Y después dice, e inversamente proporcional a la masa. O sea que el movimiento de un cuerpo va a aumentar a medida que yo le aplique más fuerza. Pero si la masa de ese cuerpo aumenta, va a tender a frenarse, a tener menos movimiento. Ahora con este dibujito que sigue, les voy a explicar bien. Y no es que se vea borroso, chicos, no es que ustedes vean mal, sino que está borrosa la imagen. Pero se entiende igual. Esta primera parte de arriba, donde hay una sola caja, sería la de proporción de la fuerza. A ver, acá estoy yo empujando. Vamos a hacer de cuenta que la caja es un auto chiquito, ¿no? Entonces, acá yo estoy empujando este auto con mi fuerza y le voy a generar una aceleración. Si después viene un amigo y me ayuda a empujarlo, van a ser dos fuerzas. Por lo tanto, van a haber dos aceleraciones. O sea que a mayor fuerza, mayor aceleración. Si viene un tercer amigo, van a ser tres fuerzas, o sea que van a ser tres aceleraciones. ¿Sí? A mayor fuerza, mayor aceleración. Siempre y cuando la masa sea constante. ¿Sí? Ahora, dice que la aceleración es inversamente proporcional a la masa. Y en esta parte de abajo, vamos a hacer de cuenta que ya no tengo amigos que me ayuden a empujar, sino que estoy yo solo. Porque la fuerza es siempre la misma. La fuerza es solamente la mía. Pero ¿qué pasa? Acá estoy empujando un auto. Entonces, con mi fuerza le genero una cierta aceleración. Acá con mi misma fuerza estoy empujando una camioneta. Entonces, como la masa aumentó, me va a costar más empujarla. Y acá en esta tercera parte estoy empujando un camión. Entonces, la masa fue aumentando. La fuerza fue siempre la misma. Entonces, a medida que aumenta la masa, disminuye la aceleración. ¿Se entiende? Es fácil, pero tiene dos partes. Una, que la fuerza es proporcional a la aceleración. Y la otra, que la masa es inversamente proporcional a la aceleración. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos, la segunda ley? ¿Sí? Yo por ahí veo las caras de... Hablen, chicos. Sí, No tengan miedo a preguntar, yo por ahí veo las equivocarse. Sí, profe, se entendió re bien. Bien, con que asientan con la cara, yo por ahí igual veo a Gino, ahora Clara. Recién no Es sé que si estaba anotando para después no tener perfecto. que estudiar todo esto, Sí. directamente dando todo lo conceptual. Sí, yo cuando estoy compartiendo pantalla me aparecen tres caritas nomás, porque obviamente se reduce la cantidad de pantallas, pero me salía Jorge, Santiago nomás y Gino. Bueno, a ver, la primera ley ya se entendió, la segunda también. La tercera, acuérdense cómo se llama la segunda, interacción y la fuerza, ¿sí? Interacción de las masas y la fuerza. A ver, la tercera ley, acá dice una cosita más, esperen que ahí lo comparto. Dice, el enunciado fundamental que podemos extraer de la ley de Newton es que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esta expresión es una ecuación vectorial, ya que tanto la fuerza como la aceleración llevan una dirección y un sentido. Por otra parte, cabe destacar que la aceleración no es la variación de la posición, sino que es la variación de la velocidad. O sea,
yo hablo de variación de posición con movimiento. O sea, el movimiento se define como la variación de la posición. Si yo estoy acá y después estoy allá, hice un movimiento, tuve que generar un movimiento para llegar hasta allá. En cambio, la variación de la velocidad, ¿sí? Es la aceleración. Porque ustedes saben que la velocidad es algo constante. Eso lo van a ver después en cinemática y en dinámica con Clara, cuando hablamos de velocidad constante, velocidad promedio, y el cambio de lugar significa movimiento, que marca un recorrido, eso lo van a ver después. Pero no es lo mismo velocidad que aceleración. La velocidad, recuerden que es constante y la aceleración es variable. Bien, vamos con con la última ley, la tercera ley de Newton. Bien, la tercera ley de Newton, chicos, se llama principio de acción y reacción. Vamos a leer el enunciado. Dice, con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto. Se llama principio de acción-reacción, la tercera ley. ¿Qué quiere decir, chicos? A ver, traten de pensar. Todo cuerpo que esté haciendo una fuerza contra otro, va a recibir de ese otro cuerpo una fuerza contraria, de la misma magnitud. O sea, y si es contraria es en sentido opuesto. ¿Mm? A ver, ustedes están sentados en una silla ahora. Por ejemplo, yo peso 80 kilos. Seguimos hablando con errores porque no estoy hablando de newtons. Pero yo peso 80 kilos y la silla en la que estoy sentado ahora me está haciendo una fuerza de abajo hacia arriba de 80 kilos. Eso es la acción-reacción. ¿Sí? ¿Se entiende? Es la devolución del otro cuerpo a la fuerza que yo le hago. Es en el instante que se hace la fuerza. ¿Sí? A ver, si yo le pego una piña a la pared con una fuerza de 50 newtons, cuando le pego a la pared me va a estar haciendo una fuerza de 50 newtons a mi mano. En sentido contrario, obviamente. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, a ver, el otro día unos chicos decían cuando se chocan las pelotas, ¿viste? Cuando agarran las pelotas, esas esferas de quinesis, las esferoquinesis o las de esferodinamia, que son las esferas gigantes. ¿Vieron que hay videos donde van chicos corriendo y se chocan y salen despedidos uno para cada lado? Bueno, eso tiene un factor que es de elasticidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la pelota es hermética y tiene aire adentro. Entonces, cuando se comprime, devuelve una fuerza contraria, pero también devuelve la fuerza elástica que tiene esa pelota. ¿Me entiendes? No es lo mismo que vengan dos chicos corriendo con esas esferas y choquen, que van a salir despedidos, a que vengan dos autos que tienen diferente elasticidad a esas esferas y choquen de frente. Si vienen dos autos y chocan de frente, van a tener un rebote hacia atrás, pero no va a ser el mismo que las esferas gigantes, ¿se entiende? Esa fuerza que yo le hago a algo va a ser de vuelta en sentido contrario con la misma magnitud. Por ejemplo, cuando un nadador está por saltar de la pileta para empezar a nadar, ¿vio? La persona hace, por ejemplo, una cierta fuerza. Yo siempre hablo y les quiero decir en newtons, pero a ver, hace una fuerza contra el pedestal donde está en la pileta y la pileta está quieta, está afirmada al suelo. La persona es móvil. Entonces, la persona le hizo una fuerza al pedestal de 50 newtons y el pedestal le hizo a la persona una fuerza de 50 newtons en sentido contrario. ¿Sí? En ese momento del impulso, del origen del movimiento. Entonces ahí, como la persona es móvil, sale disparada, digamos, con una fuerza de 50 newtons. Uno le hizo la fuerza para allá y el otro objeto, el otro cuerpo hizo la fuerza de la misma magnitud, pero en sentido contrario. ¿Se entiende eso? Sí, Acción, reacción. profe, sí, acción-reacción. Y en ese caso, por ejemplo, cuando se habla de, como usted dice, de esa acción que generó en el salto del trampolín, ¿no? Sí. En la aceleración en el aire, ¿no es cierto? En la caída hacia la pileta, ¿se Sí. aumenta o en ese caso seguiría siendo el mismo?
A que la que ver, ejerció. hay que pensar una cosa. Cuando vos saltás, si saltás hacia arriba, en esa parte de ascenso vas en contra de la gravedad. O sea que tenés una fuerza contraria que te va a ir desacelerando el impulso que vos tomaste. Y cuando empieces a bajar, vas a empezar a acelerar. ¿Sí? Pero lo que habla la ley es del momento del pie contra el pedestal. Claro, Esa es la el sensación. punto de despegue sería. Claro, el punto del despegue, ¿sí? O el punto de toque, de contacto entre dos cuerpos. Cuando dos cuerpos hacen contacto, uno viene para acá, el otro viene para el otro lado, o el otro está quieto. Y cuando se toquen, la fuerza con la que un cuerpo le hizo al otro va a ser de vuelta en sentido contrario de la misma cantidad, de la misma magnitud. ¿Se entiende? Sí, Eso sí, es la ok, tercera ley de Newton. Ustedes, claro. por ejemplo, cada vez que van caminando, cada vez que pisan el suelo en cada pisada les está devolviendo el peso de ustedes hacia arriba. O sea, serían los puntos de contacto, nada más eso, para no Sí, sí, meter los puntos, mucho. Listo. obviamente en el punto de contacto. Ahí en ese lugar es donde la fuerza que uno toca al otro cuerpo, ese otro cuerpo le devuelve en sentido contrario la misma cantidad de newtons. Ok, profe. ¿Bien? Pero Jorge, eso es solamente en el caso de dos cuerpos, nada más, ¿no? Cuando intervienen dos cuerpos, nada más. sí, sí, acción-reacción, de un cuerpo contra otro. Ya si, Bien. por ejemplo, si tenemos tres cuerpos que chocan al mismo tiempo, a ver, hay que ver el A con el B, después el B con el C y el A con el C. A ver el punto de contacto entre ellos, a ver cuál fue la fuerza y qué se devolvió. ¿Sí? Pero obviamente es de un cuerpo contra otro. ¿Sí? A ver, las Estaba tres leyes. pensando, estaba pensando en ¿vieron ese tic-tac que hace que tienen uno se pone en las mesas como decoración? Que son varias esferas colgando. Sí, esa La es la fuerza primera cae, transmitida. claro, Esa la es la primera, fuerza la transmitida, que última están, continúa el movimiento. sí, que están todas las pelotitas. Sí, No, eso no, la fuerza se transmite. claro, La pero fuerza ahí se no hay, transmite de un objeto al otro. claro, ahí es diferente porque solamente es transmisión de fuerza. Sí, igual esas pelotitas que ustedes ven en esos jueguitos Sí. tienen una imantación. ¿Sí? Ah, La última pelotita con la última pelotita de un lado tienen polos opuestos. Entonces todo el tiempo están tendiendo a alejarse. bien. ¿Sí? Porque si ustedes tienen las pelotitas que no tienen imantación, ese jueguito en un momento frena. Porque vos venís con una fuerza, la transmitís a una pelota, pero después tenés todas las otras que oponen la fricción, o sea, la resistencia al cambio de movimiento, que es la inercia. Entonces Ok, llega un momento que la fuerza va a empezar a disminuir y frena. ok. ¿Por qué ese jueguito sigue moviéndose? Por una cuestión magnética. Es como el jueguito que está, a ver, la pelotita colgando y es como un vaivén. Eso que está colgando tiene una imantación y abajo hay otra imantación con el polo opuesto. No, con el mismo polo, perdón, con el mismo polo. Entonces, cuando pasa justo por ese lugar, lo empuja para el otro lado. Y cuando vuelve a caer, lo empuja para el otro lado. Porque ya viene con un movimiento previo. Pero cuando pasa por ese lugar, se repelen por tener mismos polos y sigue corriendo, digamos, el jueguito para el otro lado. Pero eso tiende a frenarse, salvo que no se frena porque está imantado, por eso. Ah, ok, ¿Sí? ok. Ok. Bien. A ver, chicos, la próxima clase vamos a hablar de planos, ejes y máquinas simples. ¿Sí? De lo que hablamos hoy, ¿tienen alguna duda sobre leyes de No, Newton? profe. Clasificación de las fuerzas. No, bárbaro. Bien, nadie pregunta nada. Miren, a ver, previamente al parcial se hace una clase de consulta, yo ya les expliqué. Yo no sé si explico bien, si explico mal, creo que sí que explico bien, pero nadie pregunta, nadie tiene dudas. Y todos los años, hace 9 años, me pasa de que llega el parcial o llega el final y tienen 1000 dudas. ¿Sí? Así que ya les digo, capaz que ahora en este momento no tienen una duda, pero después se corta el Zoom y dicen, ¿sabes que no entendí bien la segunda ley de Newton? Bueno, anoten en un papel, en una hoja que tengan dudas, segunda ley de Newton. Entonces, o la averiguan o después a la próxima clase la vuelven a preguntar, porque las dudas pueden surgir después, pero traten de preguntar todas las dudas que tengan, ¿ok? Bueno, nadie... Sí, profe, no, ahí justo yo en la plataforma estuve fijando, estuve mirando y había dejado ya algo de los planos y eje,
y había un Ujú. par de preguntas y que hacerlas. ¿Esas las tenemos que subir o las tenemos para nosotros? No, esas preguntas estaban de antes cuando el otro profesor tenía la idea de hacer trabajos prácticos, monografías. Bueno, a ver, yo les voy dando la materia y en los parciales yo veo cuánto ustedes aprendieron y también, obviamente, vamos viendo la participación en clase, que es algo conceptual que Clara está al tanto de eso. Pero esas preguntas, yo ya les dije en otra clase, hay algún par de trabajos prácticos o preguntas para el alumnado. Eso les va a servir si las responden y alguna no la pueden responder porque tienen la duda. Después a la otra clase me pueden decir, profe, había una pregunta en el preguntero que preguntaba tal cosa y yo les voy a decir cuál es la respuesta. Pero esas preguntas le van a ayudar porque son similares a las de los parciales. ¿Se Ok, entiende? bueno, listo. ¿Sí? No, Así porque que lo estaba haciendo y bueno, justamente por eso le había preguntado hoy, pero no me escuchaba, justo tenía el audífono abajo. a ver, eso de planos y ejes corporales, el año pasado cuando lo dimos, me parece porque se cambiaron los cuatrimestres. Nosotros antes esta materia la damos en el primer cuatrimestre. Primer cuatrimestre. Sí. Y bueno, ahora se da en el segundo. Así que planos y ejes por ahí ya lo ven en fisiología o en anatomía. ¿Sí? Sí, Pero vos- hubiera estado bueno haberlo visto al principio porque, por ejemplo, tuvimos que ver la anatomía y como, por ejemplo, ahora lo entendí mejor que la otra vez, o sea, en un montón de bueno, aspectos, por eso leyendo. vas a ver que yo te lo voy a explicar la clase que viene con un dado y lo vas a entender re fácil. Entonces hay formas de explicar las cosas para que, y más a través de una pantalla, pero es muy fácil si ustedes tienen un dado entender planos y ejes. Y bueno, y también vamos a hablar de las máquinas simples, que es importante. Bueno, Hey, con el chicos, dado. Pablo, Gracias, profe. Pablo, una ahí cosita. están- Sí, dale, sí, Clary. sí, no, que están preguntando por el cronograma, el programa de la materia. Chicos, en el comienzo de cada unidad, abajo del título de cada unidad, está un resumen de lo que dice la unidad, de lo que va a tratar la unidad. Sí, ahí tienen en cada comienzo de unidad, vean el libro, ojeen el libro, en la primera hoja del libro también está toda la materia. Igual ¿Sí? es importante, chicos, que sepan lo que les decimos con Clara, que le dijimos en la clase, en la primera, que nosotros durante la clase que vamos hablando vamos diciendo esto es pregunta de examen, esto es pregunta de examen. Si ustedes asisten a todas las clases, tienen el parcial hecho, o tienen todas las preguntas. Llegado el momento del parcial, tienen todas las preguntas. Entonces, por eso está bueno asistir a las clases. Aparte, las preguntas que yo digo, esto es pregunta de examen, se las explico re claro. Entonces, si ustedes lo entienden o si toman apuntes sin perder digamos, la atención en lo que estoy hablando, eso obviamente es saber tomar apuntes, lo van a entender re fácil y lo van a hacer así nomás al parcial. Hay gente que no asiste a las clases, o por ejemplo, a ver, no es por decir nada, pero capaz que de todas estas camaritas que están acá, hay uno que está mirando la Está tele, durmiendo. capaz que hay otro que está durmiendo, capaz, no sé. Pero eso sucede. Y después, sí, yo estuve en las clases, pero en realidad no están. Pero bueno, no importa. Hay algunos que tienen las cámaras apagadas y seguramente están, ¿eh? Obviamente, chicos. Pero, o que no pueden prender la cámara porque están trabajando. Hoy en día la situación es así. Pero bueno, ustedes sepan que si están en clases, van a tener toda la info para el parcial. Y otra cosita, cuando preguntaban del cronograma, lo que está detallado abajo de cada unidad es lo que se explica en la unidad de ese libro. Pero no es necesariamente que se va a tomar todo lo que esté en la unidad del libro en el examen. Justamente lo que se toma en el examen es lo que yo le explico en clase, que obviamente está en el libro. Porque si ustedes están leyendo, si ustedes tienen la materia de anatomía y están leyendo de Rivière o están en fisiología y tienen el libro El Guyton, por ejemplo, como bibliografía, no significa que en el parcial de fisiología le van a tomar Todo el todo, libro. le van a tomar todo el Guyton, ¿entienden? Le van a tomar cosas que están dentro del libro. Entonces es importante estar en las clases. ¿Ok? Chicos, Consulta para Clara, ¿puede ser? ¿sí? Sí. ¿Cómo? Consulta Sí. para Clara. Ese link que vos pusiste, Clara, de grupo de chat, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para WhatsApp o para qué es? No, yo no puse ningún link. Una compañera de ustedes armó un grupo y les dejó ahí un enlace para el grupo ese, pero yo ahí no tengo nada que ver. No, perdón. Está bien. Creí que eras vos. Disculpa. No, no, no. Acuérdense, chicos, de ver la peli. Se les recomiendo. Van a ver que después de ver la peli van a entender un montón de cosas
de las que hablamos hoy y de las que vamos a hablar más adelante. Pero en la peli están explicadas de manera como, o sea, no sé, como las explico yo, están muy simples. Chicos, les voy a decir una cosita. La clase que viene, entran con el mismo link de hoy, al Zoom, ¿sí? Yo ahora lo edito y paso este Zoom para el próximo miércoles, así que ya tienen la dirección, ¿sí? Bueno, chicos, Genial, buen profe. fin de semana largo. Buen fin de igualmente, que la pasen lindo. Que estén Buen bien. fin Chau, de chicos. profe. Chao, Nos chao. vemos, chicos. Chao, profe, nos vemos. Chao. Chau, chau.